Días a todos y a todas. Soy la licenciada Maridel Cantelli, presidenta de la Sociedad Argentina de Psicoanálisis, SAP, y miembro fundador del Grupo de Estudios Psicoanalistas en la comunidad de FEPAL. Es un inmenso placer tener este espacio dedicado a la reflexión de cómo se gestan y sostienen los prejuicios en la sociedad y con qué estrategias de reparación contamos desde el psicoanálisis y sobre todo pensarlo desde nuestras instituciones. Antes de comenzar esta actividad, en nombre del grupo al que pertenezco, Psicoanalistas en la Comunidad, queremos mencionar una conmoción que nos ha atravesado estos últimos días: la muerte del primer Papa latinoamericano. Francisco trabajó para transformar la doctrina de la Iglesia, lo hizo con su apertura mental, evidenció una inmensa disposición a escuchar, a estimular la participación comunitaria. Era hombre, no un dios. Señaló siempre que los prejuicios alejaban a la Iglesia de la gente, diciendo: ¿quién soy para juzgar? ¿Quién soy para marginar? Hemos elegido estas últimas palabras públicas para homenajearlo. No puede haber paz sin libertad religiosa, sin libertad de pensamiento y de expresión, y sin respeto por las opiniones ajenas. Hacemos nuestras sus palabras. También en el día de ayer hemos tenido una pérdida muy importante para los psicoanalistas que trabajamos en la comunidad. Falleció el doctor Valentín Barenblith, que fue un verdadero pionero de los temas que hoy nos preocupan. Trabajó denodadamente con la comunidad desde el Hospital Lanús al que pertenecía. Bueno, quiero en primer lugar presentar a la licenciada Lilian Itelman, que es nuestra presidenta de FEPAL para el periodo 2024-2026. Lilian es psicóloga, miembro de la Asociación Psicoanalítica Chilena, analista de adultos, de niños y adolescentes en la formación reconocida por la IPA. Ha sido directora del Comité para la Infancia y la Adolescencia de la Asociación Psicoanalítica Chilena durante 4 años, desde el 2020 al 2024, y ha participado como única psicoanalista en la Comisión de Salud Mental del Ministerio de Salud de Chile durante la pandemia de COVID. Lilian, te pedimos tus palabras de apertura. Muchas gracias. Tengo preparadas unas palabras que se las voy a leer a continuación, pero en forma espontánea no puedo dejar de decir lo emocionante que es el video que acabamos de ver, ¿no? Me impacta lo bello y lo profundo que es. Y las sabias palabras de Joyce. Eso quería decir. Bueno, voy a lo que tenía preparado. Estoy muy contenta de haber sido invitada a participar en este webinar. Se los agradezco de corazón. Pienso que como psicoanalista tenemos el deber de aportar a la comunidad. Nuestro conocimiento no puede permanecer solos en los consultorios. Tenemos tanto que ofrecer en distintas áreas de la sociedad, lo que a su vez también enriquece el conocimiento psicoanalítico y a la persona del psicoanalista. Imagino que en el año 2020, cuando se formó este grupo de estudios psicoanalistas en la comunidad, estuvo a la base este pensamiento. Quiero resaltar que el aportar a la comunidad desde el psicoanálisis se torna en un círculo virtuoso, donde no solo ayudamos a otros, sino que también esos otros nos nutren, aumentando el reservorio del conocimiento psicoanalítico a nivel individual e institucional. Como saben, este grupo de estudios acaba de ganar un importante premio en el eje Prejuicios, Discriminación y Racismo de la API, investigando los obstáculos internos en los psicoanalistas y las instituciones, y también con el programa Concavidades que se elabora a partir de esta investigación. Quiero resaltar cómo este trabajo coincide con los ejes de esta administración de FEPAL,
donde tenemos mucho interés en la investigación en psicoanálisis y en la prevención. Yo estuve en la prevención durante la pandemia, ¿no? Por eso agradezco a este grupo de estudio esta investigación con su programa de intervención con cavidades. Investigación y prevención son conceptos que se articulan con las áreas de interés de esta directiva. Es demasiado importante como psicoanalistas conocer, detectar, aceptar nuestros prejuicios internos e institucionales. El que este grupo de estudio haya podido estudiarlo, sistematizarlo con una metodología cualitativa es muy importante y necesario, ya que es un aporte a la cientificidad del psicoanálisis. El que estos resultados tengan como fruto el diseño de una estrategia de prevención lo hace aún más exitoso. Mis sinceras felicitaciones a todo este valioso equipo de trabajo. Muchas gracias. Gracias, Lilian. Ahora voy a dar la palabra a mi compañera de conducción, Flavia, para que presente a la siguiente participante. Días, soy de la Sociedad Psicoanalítica de Porto Alegre. Soy Flavia, coordinando el grupo Roda Viva, que es un grupo de trabajo en la comunidad. Creo que estas palabras, de hecho, de Lili Hilterman, son muy importantes para que nosotros podamos entender y saber que podemos contar con ella y seguir el trabajo de los grupos de estudio en esta nueva gestión. Voy a presentar ahora a Miriam Altman, psicóloga clínica, maestra en psicología por la Universidad de San Pablo, miembro efectivo de la Sociedad Psicoanalítica de San Paulo, analista de niños y adolescentes de la Sociedad de San Paulo, por la IPA, presidente de la Asociación Brasileña de Candidatos en 2014-2015, primera secretaria de la directiva de la Sociedad Psicoanalítica de San Paulo en el bienio 21-22 y hoy en día suplente de la Comisión de Comunidad y Cultura en el bienio 24-25. Miriam. Buenos días, muchas gracias. También estoy muy feliz de estar hoy con ustedes. Me emocionó mucho el video también y con la organización. Estoy hoy como representante de la Directiva de Cultura y Comunidad de FEPAL, de la cual yo soy suplente. Yo y la directora Vera Regina Fonseca agradecemos muchísimo la invitación que recibimos a través de Isabel Mancione para esta participación. Nuestra comisión está involucrada con un programa que considera las bases científicas del psicoanálisis, la clínica psicoanalítica y sus aspectos preventivos. Como bien lo comentó Lili. Dentro de esta perspectiva, nosotros decidimos tener como un norte el estudio de las funciones parentales en infancia y adolescencia a través de webinarios que nos aproximen a los profesionales, a los padres y a la población en general. Creemos y consideramos que el trabajo del grupo de estudios psicoanalistas en la comunidad es muy importante en la medida en que nos concientiza sobre todos los tipos de discriminación y prejuicios sociales que hoy en día se muestran tan preocupantes. Y también, muy importante, alertándonos a nuestros propios prejuicios internos que necesitamos, primeramente, darnos cuenta de ellos y trabajarlos, ya que estamos atendiendo a personas. La función del psicoanalista es usar la preciosa entendimiento que tenemos del humano para valorar e integrar las diferencias en el individuo y en lo social. Y también es un compromiso que tenemos con la salud mental de los pacientes, pero también esperamos poder extender o llevar ese conocimiento a la sociedad en general, con la idea de hacer nuestro mundo
menos deshumano. Eso era lo que yo preparé. Espero Gracias. que sea un encuentro fructífero para todos. Gracias, Miriam. Bueno, Flavia, puedes pasar a presentar a Nika, luego yo presentaré a Cecilia. Eliane Marcelina da Silva, o Nika, tiene formación psicoanalítica en la Sociedad Brasileña de Psicoanálisis de Río de Janeiro, que es miembro asociado, y formación en arte, educación, formación en arte, terapia y en la Sociedad Brasileña de Psicoanálisis de Río de Janeiro. Está en el proyecto Travesía desde el 2016. Es co-coordinadora del grupo de estudios en la comunidad. Nika, de hecho, va a coordinar el webinario. Es un placer estar hoy aquí, en una función no tan agradable porque es cortarle sus intervenciones, eso no está tan padre, pero ayúdenme por favor en ese sentido. La primera presentación, que será de 3 personas, y cada presentación tendrá un tiempo de 15 minutos como máximo, para que después podamos entrar a la discusión y para que podamos hacer las diferentes consideraciones y ponderaciones. La primera persona que voy a presentar es a Beth. Perdón, Nika, Yo perdón. Discúlpame, Nika. Quiero solamente, para terminar una presentación de ustedes dos, presentar a Cecilia Lauriña, que es quien va a acompañar a Nika, hablando en español, que es miembro titular de APA, especialista en transmisión psicoanalítica y en las perspectivas latinoamericanas, que ha trabajado con Cecilia Rodríguez en la conexión con FEPAL, y no quiero dejar de mencionar que ha escrito libros importantísimos sobre supervisión. Bienvenida, Cecilia. Bueno, ahora las dejo a las dos para la conducción del resto del webinar. creo que tenemos que decir que Ivani y Tames van a estar también en el Ah, chat, sí. recibiendo en portugués y en español sus preguntas. Todo lo que va Gabriela, surgiendo, los comentarios, van a quedar aquí en el chat. Ivani sí, Bresaña es psicóloga, miembro aspirante de la Sociedad Psicoanalítica de Porto Alegre, directora también del Instituto de Educación y Psicoterapia IAPI. Ella estará, de hecho, recibiendo los comentarios en portugués. ¿Podemos seguir adelante? solamente me toca mencionar, ya Eh, todos la conocen, a Gaby Salazar, que es quien va a acompañar a Iván. Es miembro directo de ILAP por Ecuador. Ahora sí. Muy bien. Bueno, el primer grupo está compuesto por 3 personas. La primera presentadora será Beth Simech, psicóloga, miembro efectivo de la Sociedad de Psicoanálisis de Porto Alegre, con funciones didácticas, directora de Infancia y Adolescencia de la Sociedad de Psicoanálisis de Porto Alegre de 2012 a 2013, directora científica de la Sociedad Psicoanalítica de Porto Alegre 2014-2015, y coordina también infancia y adolescencia en FEPAL 2018 y 2019. Docente, supervisora de el Instituto de Psicoterapia. Beth, contigo es la palabra, y cada una de ustedes, por favor, 5 minutitos cada una. Ayúdenme con eso. Claro que sí, muchas gracias, Nika. Buenos días a todos. Voy a empezar presentando una investigación que se realizó por este grupo y coordinada por Lanús. Y seguidamente intervendrá Isabel y luego Teresa Rocha. Voy a empezar con la presentación. Presentaremos los resultados de una investigación enfocada en el análisis y testimonios de psicoanalistas provenientes de pueblos indígenas y afrodescendientes, así como de las comunidades LGTBQ, sobre la discriminación en el territorio de FEPAL, tanto en la formación
como en el ejercicio profesional. Complejiza el estudio investigarlo interseccionalmente. Una cita de María del Socorro Orepsa Amador, de México, del 2024. Los horizontes de posibilidades se tornan cercanos cuando hacemos visible las colonizaciones epistémicas que han impuesto formas de pensar y vivir. Nos interesó investigar cómo se gestan y sostienen en nuestras instituciones psicoanalíticas las prácticas de exclusión, discriminación, racialización derivadas del bipoder patriarcal de una Latinoamérica con profundas raíces indígenas y afro, actualmente inmersa en procesos de ampliación de los derechos. B. ¿Qué incidencias han tenido las demandas sociales y las políticas públicas latinoamericanas de no discriminación, inclusión, interculturalidad y ampliación de derechos tuvieron en la modificación de los currículos de formación y en la relectura de categorías de la teoría psicoanalítica? Y C. ¿Cómo en las instituciones de FEPAL se abordan y reparan en los procesos formativos y de desempeño profesional los traumas transgeneracionales, transsubjetivos vividos por psicoanalistas jóvenes y de aquellos provenientes de pueblos indígenas y afrodescendientes, así como de las comunidades LGTBQ? La investigación tuvo los siguientes objetivos. Primero, localizar y analizar desde los testimonios de psicoanalistas las prácticas de formación, ejercicio de la profesión en las instituciones psicoanalíticas en el ámbito de FEPAL, en los aspectos referidos en la investigación. Número 2, situar los procesos de generación y sostén de dichas prácticas. Número 3, identificar en los testimonios vivenciales de los psicoanalistas que integraron la muestra internacional los efectos de los traumas transgeneracionales, tanto en la constitución del sujeto del inconsciente como en su influencia en las instituciones psicoanalíticas. 4. Identificar y describir prácticas restauradoras, promotoras de la salud mental subjetiva y comunitaria, implementadas en las instituciones de FEPAL. Proponemos como hipótesis que las instituciones psicoanalíticas están sujetas al sistema social imperante, que reproduce el biopoder patriarcal y que ha producido disciplinas de normalización con respecto a las formas de subjetivación. De allí que los procesos de discriminación, exclusión y racialización sufridos por los sectores de la población socialmente subordinadas en América Latina, la población indígena, la población afrodescendiente, las comunidades LGTBQ, mujeres, como han implicado, primero, una falta de acceso a la educación universitaria en general y con ello una mayor dificultad para la formación psicoanalítica. Y una vez ingresados y formados, han requerido por parte de los sujetos una doble ruptura del sentido común construido socialmente y los marcos teóricos que normalizaron la exclusión. Compartiremos ahora algunas de las categorías estudiadas a partir de la interseccionalidad de las teorías psicoanalíticas con los estudios socioantropológicos para describir. 5 minutitos, por favor. Já estamos terminando, sim. Muito bem. Há
modos comunitarios de producción de subjetividades, incluyendo derivados en la formación psicoanalítica. B, prácticas tanto discriminatorias como restauradoras, propuestas en las relaciones vinculares entre psicoanalistas y en las instituciones psicoanalíticas. C, la metodología de estudio en caso de caso, destacamos que no se pretende focalizar el caso en sí, sino lo que lo trasciende y se hace común a un grupo. Los casos son reconstruidos a partir de las narrativas de los propios actores participantes en el taller. En esta metodología, el primer paso del conocimiento es escuchar y registrar lo que siente el testimoniante y lo que siente al escuchar los testimonios de colegas de nuestros institutos relacionados con el sufrimiento racial, social y de género. Hasta aquí sí, me quedo por aquí, sigue Isabel. Ica, quisiera decirte que vamos a ocupar 20 minutos, no 15, porque queremos explicar bien la investigación. Para todos ustedes, quienes quieran disponer de la investigación entera o de la síntesis en 2 páginas que debió enviarse a IPA porque trabajamos con un grant de IPA, lo van a disponer en FEPAL y también en IPA. Hoy lo que hacemos es como una viñeta de la investigación. Quedan ustedes porque creo que eso no... Tú vas a presentar entonces a Isabel, ¿cierto, Cecilia? Yo me adelanté, Me adiantei. perdón. No sabía que ya iba Isabel. Creí no. que iban otros. Bueno, tengo el gran gusto de presentar a Isabel Manzioni, analista muy comprometida en los trabajos de inclusión en distintos territorios, bueno, esos poco visitados y a veces silenciados en nuestra práctica. Así que es un gran placer estar y participar en este trabajo. Isabel Manzioni es miembro titular de ABDEVA, secretaria de comunidad de ABDEVA, magíster en gestión de proyectos comunitarios, posttitulada en investigación, coordinadora de Educreando Binacional, que es un proyecto para la prevención de la violencia en ámbitos escolares, coordinadora del grupo de estudios psicoanalistas en la comunidad, y con Diana Sack ganaron el segundo premio en el eje Campos Comunitarios en el año 2003, por el trabajo con migrantes. Bueno, adelante Isabel. Perdón que yo me anticipé, pero solo pretendía decirles que lo que vamos a exponer es una síntesis. El trabajo total lo pueden buscar en FEPAL o en IPA o conectarse con nosotros. Luego de escuchar las narraciones, nosotros escribimos un primer artículo que en este momento Alejandro Tames está revisando porque la idea es publicarlo en distintos medios. El artículo fue Escuchando lo que sienten, para elaborar nuestras contratransferencias, dado que escuchábamos a los testimoniantes en un clima muy cálido, de hospedador, de un clima cóncavo, pero muy emotivo al mismo tiempo. Y armamos las siguientes categorías, o sea, ¿qué encontramos de común entre los entrevistados y qué encontramos que se contrastaba? En cada nombre de cada categoría, ustedes van a encontrar incluida una idea directriz, que es el equivalente a una hipótesis en las investigaciones cuantitativas. La primera categoría, duele nomás nombrarla. Humanización versus deshumanización, donde el racismo estructural se establece como objeto interno. Para los que no sean del mundo sí y estén escuchando, un objeto interno es la internalización de experiencias, hechos y vivencias en un mundo relacional, vincular, que tiene la cualidad de durar mucho tiempo y puede ser muy difícil de transformar. Testimoniantes negros pusieron en evidencia su doble herida, tanto en su constitución como personas, como en su constitución como profesionales en nuestros institutos. Decía uno de ellos, para ver a los negros como semi-humanos,
Un médico francés llamado Luis Conti decía que los negros no sienten dolor y por eso podían ser maltratados. Existió un esfuerzo científico para ver a los negros como no humanos. En el sistema hospitalario no daban anestesia para los negros y no la dan actualmente a las mujeres negras parturientas. Otro testimonio. Los bebés negros recién nacidos eran vendidos antes de nacer para que las madres no hicieran vínculos con ellos. Ellas solo podían amamantar bebés de los blancos y solo podían hacer vínculo amoroso con los bebés blancos. Estas prácticas perpetuaron entonces la situación de no establecer vínculos de proximidad afectiva mamá-bebé en la comunidad afrodescendiente. Segunda categoría, la burbuja etnocentrista y el endorracismo, que acogen como propia la cultura del opresor, y sus repercusiones se dan en una afirmación ambivalente de la identidad que se posee. Silvio Almeida dice, el racismo se constituyó al amparo del apoyo moral de líderes políticos, religiosos, filósofos, y todo ello ha dejado huellas en la afirmación de lo que nosotros llamamos una identidad ambivalente, porque por un lado puede un grupo humano sentirse miembro de una comunidad de origen querida, pero silenciada, y por otro lado sentir que si no se cambia de bando, estarán en peligro su descendencia. Un testimonio. La abuela afrodescendiente les decía a sus nietas, no quiero que me traigan un novio negro, no quiero pelo prieto, esto es ensortijado, en mi casa. Una psicoanalista descendiente de pueblos originarios dice, por más que quieran silenciar nuestra cultura, no se puede, porque la llevamos en la sangre. Es imposible silenciar la lengua, las cosmovisiones, las cosmogonías, que siguen presentes. Desde la perspectiva de los pueblos originarios de Latinoamérica, sus mitos se refieren a la fecundidad, a los ciclos de las estaciones, al origen de las mujeres, a la concepción del mundo, a los relatos heroicos, a quienes son los dueños de las cosas de la naturaleza, haciéndose presente allí los problemas sociales. Tercer categoría, la categoría de la disidencia para repensar y alojar las diversas configuraciones sexuales y de género que reclaman ser escuchadas. Tuvimos un webinar dedicado a este tema, un testimonio de ese webinar. De pequeña jugaba a vestirme y maquillarme. En la adolescencia no era una posibilidad para mí ni siquiera pensar en asumirme como mujer. Comencé a hacerlo como juego durante mi formación como psicoanalista, pero en la vida cotidiana seguía presentándome como varón. Y así comencé a trabajar, hasta que decidí asumir mi identidad de género, porque prefiero vivir en congruencia tanto en el ser como en el ejercer. Otro testimonio del mismo webinar plantea una perspectiva diferente a la que habitualmente estamos acostumbrados respecto al trabajador sexual. Considera que el trabajador sexual es una persona capaz de administrar y gestionar el deseo del otro, de un ejercicio de poder. El trabajador sexual sería entonces un lector del deseo del otro. Siguiente categoría. La construcción de la subjetividad desde la transmisión transgeneracional, que incluye pactos narcisistas inconscientes en el universo social, que dejan marcas en el cuerpo y en las configuraciones psíquicas que por supuesto incluyen el cuerpo. El duelo migratorio está asociado a dos situaciones. Una referida a quienes son descendientes de personas secuestradas en su país de origen. Otra
son los desplazados de su lugar de origen por procesos de ocupación territorial. Este es el caso de... Sí, Ya lleva 7 minutos, Isabel. Es solo para controlar el tiempo. sí, lo sé. Pero acá está lo rico de la investigación. Mas é a parte. En el caso de los esclavizados, como en el Bem, caso de los indígenas, se producen invisibilizaciones que arremeten contra la historia familiar y rompen la unión con la ancestralidad. La migrancia entonces genera seres diaspóricos, sin lugar institucional. Un colega dice en su testimonio, a veces pienso que me gustaría ir a algunos países africanos para poder vivir esta posibilidad de encontrar otro exterior distinto, donde quienes son iguales a mí, son iguales a mí. Lo siguiente es la discriminación en las instancias de formación en nuestros institutos. Y ahí distinguimos dos categorías. Los silencios, porque en nuestras reuniones institucionales tendemos a considerar que nosotros los psicoanalistas estamos libres de prejuicio. Y cuando alguno de nosotros expone los prejuicios, se genera enojo. La otra discriminación es en la práctica de la profesión, pues en algunas sociedades no se derivan pacientes a ciertos analistas o no se los invita a reuniones científicos o se los marca cuando presentan rasgos propios de su cultura, saliéndose de los cánones tácitamente establecidos como buenas prácticas de participación en la comunidad académica. Cedo la palabra ahora a Teresa. Gracias. Gracias, Isabel. Voy a presentar a Teresa Rocha, miembro efectivo con funciones didácticas de la Sociedad Brasileña de Psicoanálisis de Río de Janeiro. Es psicoanalista de niños, adultos, familia y pareja. Coordina el proyecto Travesía con poblaciones vulnerables en la Sociedad de Río de Janeiro. Aún, de hecho, está trabajando. Yo trabajo con ella, tengo el placer de trabajar con ella porque sigue en la comisión. Y nuestro grupo Travesía ganó el premio de IPA en 2019. Miembro fundadora y coordinadora de PROPIS, de la Sociedad Brasileña de Psicoanálisis, programa de interfase social. Coordinadora del Departamento de Comunidad y Cultura de la Sociedad Brasileña de Psicoanálisis del 21 al 24 y miembro del Grupo de Estudios de Psicoanalistas en la comunidad de FEPAL desde el inicio. Teresa, por favor, adelante. Es un placer para mí estar hoy con ustedes en esta actividad tan importante para nuestro trabajo como psicoanalistas, porque trabajar en la comunidad es fundamental para que podamos pensar que trabajar en el consultorio también es trabajar en una comunidad. Yo, de hecho, entiendo que el trabajo extramuros significa una preciosidad para todos los trabajos y settings que podamos practicar en nuestro oficio. Siempre me quedo muy emocionada en relación a todos los relatos que voy escuchando de la investigación que hicimos durante estos años. Y ahora tengo que hablar un poco sobre las prácticas de restauración, o sea, que efectivamente este trabajo puede y está pudiendo, de hecho, contribuir, apoyar para las diferentes instituciones psicoanalíticas. En el 2021, un grupo, el grupo Sofía, ligado a IPA, dice que solamente con la reparación dorada podemos ofrecer un espacio y la estructura para abordar traumas colectivos e individuales y el espacio para la transformación. La reparación dorada, que
este grupo al cual este grupo se refiere, es la práctica de restauración japonesa que en vez de esconder las cicatrices, las quiebras del objeto, lo restauran con oro, realzando las cicatrices para que podamos... Es una metáfora, por lo tanto, de las instituciones psicoanalíticas. Entonces, con eso, la idea es que podamos no negar las roturas, las imperfecciones, sino al contrario, destacarlas, realzarlas para poder aprender con ellas, porque es un legado precioso. Las imperfecciones son un precioso legado. Entre las prácticas restaurativas de la situación que representan para las asociaciones la necesidad de encontrar formas de enfrentar juntos los nuevos tiempos. El grupo identificó las siguientes propuestas. A. El despertar de la situación traumática, espacios para desconstruir y reconstruir quiénes somos, cómo está esa investigación, entre otras investigaciones desarrolladas en las instituciones. Una segunda categoría, la capacidad de voces silenciadas para hablar en foros, webinarios, congresos, conferencias, etc. La tercera categoría que nosotros destacamos en esta investigación, ya con propuestas de restauración, es la conformación de grupos transicionales para el abordaje sostenido de la situación. O sea, grupos de reflexión, de estudios, comités, y ese grupo de estudios forma parte de este proceso de restauración también. Otra categoría son los trabajos con las comunidades, los trabajos prácticos que muchas instituciones psicoanalíticas por América Latina realizan hace muchos años. Otra categoría es la revisión del trípode, la necesidad de la formación del psicoanalista a partir de la reparación dorada, en el sentido de pensar la formación con todos sus defectos, con todas sus imperfecciones, con todos sus prejuicios que fueron afirmados y que necesitan, y se mantienen, ¿verdad? Y que necesitan ser repensados. El concepto de identidades alienadas nos permite sensibilizarnos y entender el sitio de enunciación del sujeto y entenderlo. Humillación, dolor, interacciones violentadoras. Frente a las ausencias y los silencios, algunos de los testimonios marcan la importancia de poner su voz. Una declaración: sí, reacciono a cualquier intento de opresión. Guardo silencio solo como una estrategia de sobrevivencia. Como resultado de la represión colonial occidental y transgeneracional, es que cuando las voces pueden expresarse, lo hacen con la fuerza violenta de tanto tiempo de dolor de los desalojados socialmente. La aceptación del otro es esencial para la reparación. Acoger la escucha de esa violencia necesita que podamos escuchar ese dolor silencioso. Aquellos que transmiten aquel dolor pueden expresar la humillación y la ofensa de varias generaciones con indignación y resentimiento, o bien presentar las cicatrices del trauma social, aún con las reparaciones que apaciguaron las injurias. En ese sentido, la Sociedad Brasileña de Psicoanálisis de Río de Janeiro y la Sociedad Brasileña de Psicoanálisis de Porto Alegre, así como la Sociedad Brasileña de Ribeirão Preto, han implementado programas de becas de estudios dirigidos a personas negras, indígenas y refugiados para poder promover la inclusión en la formación psicoanalítica. En la Sociedad de Río
Tuvimos al inicio del programa 16 becarios. En Porto Alegre, 2 becarios y 1 iniciando la formación el 2024 en la Sociedad de Ribeirão Preto. Otras sociedades han instrumentado programas de becas a través de sus proyectos comunitarios de asistencia a la comunidad. El equipo de investigación propone revisar la currícula de formación psicoanalítica inicial en América Latina. 5 minutos, Teresa. Recordamos 4 aportes de nuestra investigación. Una formación orientada a revisar las racionalizaciones desde pactos narcisistas inconscientes, que son intentos de patologización. Otra categoría es la formación que incorpore las explicaciones mitopoéticas de la construcción de la subjetividad en la perspectiva de las contribuciones de los conocimientos o saberes ancestrales de los pueblos originarios y de los afrodescendientes o africanos, de la población afrodescendiente, corrigen. Tenemos que revisar las reglas discriminatorias de acceso a la formación y promoción en el medio académico. La revisión de normas deben ser revisadas, así como las prácticas de acogida o de recibimiento de colegas migrantes en situaciones críticas en la sociedad psicoanalítica. Y también necesitamos especialmente, y lo más importante, no solo trabajar con el programa de becas en estas instituciones, sino estimular nuevos programas de inclusión en la población. Pero para que las instituciones que ya están haciendo esta inclusión en la formación puedan desarrollar dispositivos para mantener a esa población. Eso no es un acto inmediato, es una necesidad de construir institucionalmente, y las personas que ingresan a la formación psicoanalítica puedan tener dentro de las instituciones un dispositivo o dispositivos de acogida o de recibimiento para que puedan sentirse impulsadas, para que se mantengan en la formación. Ese es un desafío gigantesco porque existen movimientos institucionales que terminan de una forma inconsciente por repetir la exclusión a pesar de que formalmente estén establecidos como inclusivos en la formación. Voy a quedarme por aquí en la discusión. Creo que podemos seguir conversando al respecto. Les agradezco mucho y con mucho orgullo formo parte de este grupo de estudios de psicoanalistas en la comunidad. Un abrazo para todos ustedes. Gracias, Teresa. Ceci, ahora presenta a Bien. Isabel, por favor. Bueno, Bueno, es un gran claro que sí. presentar a Disculpa. Abel. Es un gran gusto presentar a Abel, un colega muy querido de APA, de mi institución, que siempre ha trabajado muy entusiastamente y muy comprometidamente y ha traído al psicoanálisis aportes muy, muy valiosos. Abel es médico especialista en psiquiatría, máster en psicoanálisis, miembro titular didáctico y expresidente de APA y de FEPAL. Es chair del Comité de Prejuicio, Discriminación y Racismo de IPA actualmente. Profesor del Instituto Ángel Garma de APA. Tiene publicaciones en Argentina, Brasil, USA, México, bueno, muchos lugares del mundo. Ha hecho grandes aportes a Abel. Y recibió en el 2016 el premio CONEX, Diploma al Mérito de Psicoanálisis. Bueno, te escuchamos, Abel. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Cecilia. Gracias a todos por invitarme. Les agradezco poder compartir con ustedes algunas ideas sobre este tema que nos reúne y que es parte de la agenda que tiene nuestro comité de la IPA, como dijo Cecilia, que dirijo, sobre prejuicio, discriminación y racismo. Para ajustarme al tiempo previsto,
me voy a referir brevemente a los conceptos de implicación, que es uno de los títulos que nos convoca, y de prejuicio, su impacto en la clínica, pero centrándome especialmente en los prejuicios contra niñas y mujeres, que dentro de este universo de prejuicios siempre queda como un poco lateralizado, ¿no? Pensar en la implicación del analista en relación a prejuicios y discriminación y el sufrimiento que generan, tanto a nivel individual, social, comunitario o institucional, hace a la especificidad del aporte del psicoanálisis en los ejercicios transdisciplinarios como los que requiere la complejidad del mundo contemporáneo. Damián Schroeder, colega uruguayo, querido amigo, trabajó extensamente el concepto de implicación, retomando las ideas de varios autores, entre otros Neiró, Luró, y articulándolo con el concepto de contratransferencia. El artículo está en la revista uruguaya de psicoanálisis, el que lo quiera leer. Para Damián, al ser los dispositivos sociales en los que desarrollamos nuestra praxis productores de significaciones, analizar nuestras implicaciones supone dar cuenta de las condiciones sociales, políticas, económicas, de construcción de saberes y de elementos técnicos que conforman nuestra práctica, siempre en renovación. La noción de implicación supone todos los atravesamientos que operan también de manera latente en nuestro posicionamiento transferencial. Creo que Betty Cimenti ya dijo algo de esto. En 1976, Neiró escribía: la implicación del analista hace al contexto que permitirá el establecimiento de la demanda transferencial. Incluye a los elementos institucionales, ideológicos, afectivos, implícitos en nuestros esquemas referenciales. También dijo Betty que sabemos que el orden patriarcal modela en buena medida esa implicación y hace a nuestra escucha o no escucha, a nuestras teorías centradas en el hombre cis y blanco. Y esto hay que remarcarlo. Las teorías están asociadas a los prejuicios del machismo tradicional respecto de los homosexuales o a la percepción que las niñas tienen de los varones o que tienen los varones y a las niñas de las niñas acerca de ellas mismas. Todo esto está teñido en ese orden patriarcal. Es importante articular esto con la idea de contratransferencia porque está implícito en la obra de Racker. Si bien él no lo designa exactamente, pero Racker lo incluyó en la idea de contratransferencia indirecta, que me parece que es un concepto que vale revisar en relación a todas estas temáticas. Una autora uruguaya, Luisa de Urtubey, tenemos que remarcar eso. Para ella, la metapsicología de la contratransferencia no es unipersonal, no es que es nuestra contratransferencia y nos toca solo a nosotros. Eso lo aproxima a la idea de campo de Lobarangé, donde la situación analítica está integrada por el paciente, el analista y terceros. Entonces, fíjense cómo implicación se articula con contratransferencia y con esta interseccionalidad de la que hablaba ya Betty. Para de Urtubey, y fíjense, lo latente de la contratransferencia, que tiene un carácter inconsciente en sentido dinámico, incluye las ideologías, la suma de los prejuicios, que es nuestro tema de hoy, y el interjuego instituyente-instituido que hace a las complejas relaciones entre subjetividad y psicoanálisis. Entonces, está claro por qué hablamos de prejuicios, ¿sí? Porque muchas colegas dicen, no, pero ¿qué tienen que ver los prejuicios con la metapsicología? ¿Qué tienen que ver con la clínica? Bueno, aquí tienen una buena articulación. ¿Qué son los prejuicios? Para Blanc Cereijido, una colega argentina que vive en México, los prejuicios aglutinan creencias, valores y categorías del mundo de cada sujeto y dependen de las palabras y conceptos en los que ese sujeto nace. Pueden tener una base cultural, ideológica, religiosa, y proporcionan un orden y una discriminación de hechos y factores que cada persona usa para su comprensión y evaluación del mundo.
Los prejuicios ayudan a proteger la autodefinición y los límites de uno mismo. Los prejuicios son indispensables para aprender a pensar. Sin embargo, los prejuicios se pueden malignizar. ¿Por qué? Primero, por ejemplo, si persiste un funcionamiento psíquico primario que tiende a expulsar lo malo y retener lo bueno. O por traumas o por la naturaleza militante. Esto es importante, ¿no? Cómo cuando los prejuicios se transforman en militancia, pueden infundir odio y transformar los prejuicios benignos en prejuicios malignos. No hace falta dar ejemplos para que lo tengan en claro, ¿no? Sabemos que cuando los prejuicios y aún la discriminación trasciende el espacio individual y pasa a ser institucional, y sobre todo cuando están en manos del poder de turno, generan políticas. Y eso los hacen malignos. No importan mis prejuicios o los de ustedes. Nos importan a nivel singular, pero cuando se transforman en manos del poder, se vuelven malignos. Los prejuicios contra las mujeres, los niños, los negros, los judíos y otras etnias y minorías religiosas, la diversidad de sexo y género, las personas con capacidades diferentes y muchos otros, hacen que en gran parte del mundo sean discriminados y en algún lugar con violencia. Algunos lugares con violencia. Esto es muy importante. Prejuicio maligno lleva a discriminación y eso produce sufrimiento. Entonces, ¿quién decide quién es el otro? ¿Quién es el otro para cada uno? Adering-Walterización describe el proceso por el cual los otros, los diferentes, son definidos desde el grupo que detenta poder. Los blancos deciden que los negros son los otros, ¿sí? Supone un trato descalificador y discriminatorio del otro a partir de generalizaciones, prejuicios, desconfianza y en algunos casos violencia extrema, como es el caso del femicidio. Hoy sabemos que no se trata solo de tolerancia hacia el otro o el diferente. Para Walser, solo el entusiasmo por la diferencia es el grado más logrado de tolerancia. Sin embargo, Alejandra Tortorelli, una filósofa argentina, dice que no se trata de alojar al otro, de darle lugar al otro como algo ético, ya que yo soy con el otro. Y nos recuerda que Jorge García Badraco, maestro de muchos de nosotros, escribió hace muchos años Los otros en nosotros. Les recomiendo esas lecturas, ¿no? La alteridad, el otro, como les dije, puede ser en función del sexo, el género, el color de piel, pero cualquier otra identidad. Es por eso que para Tortorelli se trata de ir más allá de las identidades, especialmente de las identidades binarias. Y entonces ella jerarquiza la diferencia y propone alejarnos de la representación. Fíjense que va fuerte, ¿no? Varón, mujer, blanco, negro, homo, heterosexual o transexual, judío, no judío, y propone entender el ser como verbo, no como sustantivo, sustraído de la representación, deshaciendo la existencia de toda pertenencia. Ella misma nos advierte los riesgos de consolidar la matriz identitaria, de los riesgos de lo que se llama la tiranía de la identidad, que genera exclusión. Las identificaciones de género, en sus extremos machista o feminista, las identidades raciales extremas, negro-blanco, etcétera, etcétera, favorecen ese trato discriminatorio y desconfiado del otro y aún el odio. Entonces, nosotros tenemos el desafío de evitar la tiranía de la identidad. Ya lo dijo Betty y lo dijeron varios, los psicoanalistas no estamos exentos de prejuicios y de la posibilidad de discriminar negativamente. Ya Freud describió la importancia del otro, y no era solo como objeto o auxiliar y modelo, también era como rival o enemigo, que puede incluso matar. También recuerden que Freud decía que el otro era fuente de malestar, las relaciones con los otros, ¿no? Sumado a la fuerza de la naturaleza y la vulnerabilidad del cuerpo. Es por eso que una de las misiones de nuestro comité es esto que estamos haciendo hoy,
sensibilizar en relación a la negación y o desmentida de los prejuicios. Algo respecto de los prejuicios en la clínica. Ya hablamos de la importancia de la implicación asociada a la contratransferencia en la clínica. Para poder escuchar prejuicios, primero no tenemos que naturalizarlos. Y como les dije antes, el orden patriarcal facilita naturalizar prejuicios. Solo como ejemplo, el orden patriarcal refiere a varones cis o la blanquitud dominante y obstaculiza escucharlos como prejuicios y analizar su contenido latente, proyectivo, autoafirmativo o cualquier contenido latente otro que tenga. Para algunos, Janine Pouget coordinó hace muchos años un comité, la neutralidad es imposible, fíjense, es imposible la neutralidad cuando el paciente muestra prejuicios de cualquier tipo, racista, de género, de orientación sexual, etc. No cabe la neutralidad, dicen ellos, ¿no? Yendo ahora al tema específico del prejuicio contra las mujeres, que, insisto, es desde que son niñas y que lleva a la violencia, incluido el femicidio, me importa destacar entre nosotros que para muchos la teoría freudiana sobre la mujer y la sexualidad femenina no es ajena a estos prejuicios. Leticia Glosser, una colega amiga, subraya el solapamiento que existe entre el ideal de Freud y el ideal cultural femenino de la época. Y cita a Mebius, la cinta de Mebius, ¿se acuerdan? Que era contemporáneo de Freud, que escribió, fíjense, Mebius, acerca de la debilidad mental fisiológica de la mujer. Esto era coincidente en la misma época que Freud escribía lo suyo. Y Mebius caracteriza a la mujer como parte de una relación de dependencia y sometimiento solo para la reproducción y sin ninguna capacidad sublimatoria propia. O sea que Freud no era tan original en esa época. Esa era la cultura, el ideal de la época. Sin embargo, esto no empezó con Freud. Empezó, si lo vimos en la Biblia, por ejemplo, en la historia de Eva y de Lilith, que algunos de ustedes conocerán. Lilith era una diosa en el mito sumerio, una fuerza asociada a la oscuridad que era temida por los hombres. En el mito hebreo, lo conocen, había una mujer antes que Eva y se llamaba Lilith. Fíjense que casi no aparece, ¿no? Lilith abandonó a Adán, dice el mito, cuando Adán le exigió estar abajo en el momento del coito. Dice, prefiriendo renunciar al paraíso antes que a sus derechos. Pero esto no viene de cualquier cosa, porque acuérdense que Adán fue creado a semejanza de Dios. Y Eva fue creada a partir de una costilla de Adán. Lilith no. Lilith fue creada al mismo tiempo que Adán y del mismo polvo que Adán por Dios, donde lo que se resalta es la equidad, digamos, entre Adán y Lilith versus el sometimiento de Eva. Ahora, no debe extrañarnos que haya prevalecido Eva sobre Lilith, porque todo el mundo habla de Adán y Eva y nadie habla de Adán y de Lilith. Susana Muscat, en un muy interesante podcast que hizo hace unos días, refiere que la incondicionalidad de la madre, cuando uno le pide a una mujer que tenga la incondicionalidad que tiene la madre con uno, hacen a después querer poseerla aún con violencia y eventualmente a matarla si se resiste. A mí me pareció como muy interesante esta idea de la posesión de la mujer como queriendo recuperar esa madre que está totalmente como para uno. En esta misma línea, siguiendo un poco en la historia, Andrés Raskowski, por ejemplo, cuenta que muchos miles de años después de Adán y Eva, que fueron quemadas miles, decenas de miles, calculo que 70.000 brujas fueron quemadas vivas en la Inquisición. Y las brujas eran mujeres bellas, eróticas, que para saber que eran brujas tenían que producir una erección del inquisidor. Si le excitaban al inquisidor, eran brujas. Fíjense, cosas que parecen increíbles, ¿no? Pero, a pesar de que por suerte eso lo pasamos, todavía hoy existen culturas que descartan los embriones femeninos o requieren la ablación del clítoris.
Sí, bueno, entonces, perfecto. Para ir terminando, estrategias para evitar los prejuicios malignos, algunas. Esto viene, tomé bastantes ideas del grupo ese de Janine Pouget y agregamos algunas más. Primero, hay un consenso de que una educación inclusiva de niños de diferente sexo, género, grupo étnico, puede favorecer evitar mutuos prejuicios. Educación inclusiva. Segundo, programas de educación para padres que alerten contra este tipo de actitudes, por ejemplo, el bullying, acoso, etc. Pero en lo que nos toca a nosotros, el estudio de la subjetividad social y sus problemas, ya Betty habló, esto hay que empezar a pensar, por eso yo marqué estos puntos, que esta construcción de la subjetividad diferente para el hombre y para la mujer empieza en Adán y Eva, o perdón, en Adán y Lilith, ¿sí? Y que tenemos que ver cómo, esto dice también Susana Muscat, el impacto de la moralidad conservadora en las políticas de Estado y sistemas económicos que necesitan de mujeres en la casa. Lamentablemente, en nuestros países hay un auge de esto y me parece que hay que tenerlo en cuenta. Y tratar de estudiar los mecanismos psicológicos de la subjetivación. En definitiva, crear conciencia sobre los prejuicios y la discriminación, su negación y su desmentida. Por eso insistimos en esto y hay muchos colegas que se resisten a esto, y esto quiero remarcarlo, por temor a la dilución del psicoanálisis. Y entonces llevan a prácticas muy conservadoras y prejuiciosas que además de condicionar la clínica, perpetúan el sufrimiento de quienes nos consultan. Y además comprometen nuestras posiciones ante el poder político y el mundo en general. Muchas gracias. Gracias, Abel. Ahora presento a Vania. Vania, miembro efectivo y expresidente de la Sociedad Brasileña de Psicoanálisis, miembro del equipo que aprobó el programa social racial de acceso a formación psicoanálisis dirigido a personas negras, indígenas y refugiados, el primer proyecto en ese segmento en Brasil. Creo que y coordina desde el 2021 la Comisión de Estudios Críticos sobre Relaciones Raciales, Decolonización y Pensamiento y Racismo. Fue directora de la Comunidad y Cultura de FEBRAPSI del 2020 al 22, donde creó la Comisión de Racismo y Prácticas Antirracistas. Trabaja en Trivia, en Cagliván, fue presidente de FEPAL, y de 2022 al 24 y es miembro de asistencia de crisis y emergencias de IPA, del comité, desde el 2022. Adelante, Vania, por favor. Buenos días, buenas tardes. Só um minuto, vou mudar. Quiero agradecer a Isabel, a Beth Cimente, a Teresa Rocha, como representante del grupo de estudios psicoanalítico en la comunidad. Quiero agradecer por la invitación para estar hoy con ustedes. También agradezco a Madridel, Cecilia, a todas y a las alianzas para Abel, y agradezco a Abel y a Pablo por la alianza que hicimos. Espero que podamos crear un espacio que mitigue el odio presente en los fenómenos sobre los cuales vamos a tratar, y agradezco también la presencia de los colegas. Saludo a la nueva gestión representada por la presidenta Lili y espero que tengamos una buena mañana, que sea una buena discusión. Bueno, le puse un nombre a mi intervención: Reflexiones sobre prácticas cotidianas. Una cita de Bell Hooks: lo que no podemos imaginar no puede llegar a ser. Cuando me invitó Isabel Mencione, me dijo que le gustaría que hablara por qué elegí el eje racismo y podemos pensar dentro de los prejuicios para trabajarlos en mi gestión.
que me preocupaba y que me sigue preocupando como psicoanalista. Esas fueron literalmente las preguntas de Isabel. Y bueno, le agradecí mucho por la invitación y la propuesta para hablar de ello, porque si bien internamente, junto con la directiva, se discutió y se trabajó este tema y se trabajó mucho, me pregunté a partir de la propuesta de Isabel si todos los miembros de FEPAL comprendían y se identificaban con los temas. Yo creo que sí, por la respuesta que tuvimos en el Congreso, la cantidad de trabajos enviados sobre sobre el tema racismo. Pero es una oportunidad importante también aquí para conversar. Los ejes eran tres: sexualidad y género, migraciones y racismo. Para mí, tres temas de enorme complejidad, presentes en nuestro día a día, en nuestras relaciones y encarnados por nuestros analizantes. Temas que pueden y deben ser examinados desde diferentes vértices, ya que conciernen a sujetos y grupos minorizados por la sociedad y cuya investigación exige una atención especial por parte de los psicoanalistas, ya que somos convocados o interpelados tanto desde el propio pensamiento psicoanalítico como desde nuestra práctica clínica para reflexionar sobre cuestiones culturales, ya que éstas inciden directamente en los procesos de subjetivación. En este sentido, pensar nuestras raíces latinoamericanas, las prácticas coloniales y postcoloniales, así como un psicoanálisis antirracista, me pareció que era algo fundamental. Sin embargo, no puedo dejar de comentar que el primer incentivo que me llevó a pensar en el racismo especialmente fue el hecho de que yo soy una mujer negra y he observado desde el inicio de mi práctica psicoanalítica el total desconocimiento y el desinterés por parte de los psicoanalistas de lo que es vivir sobre un pensamiento que ignora la diversidad y que toma su propia realidad como única, por lo tanto, universal. Es evidente que el psicoanálisis y los psicoanalistas tienen en relación a la escucha de la alteridad una ética radical. Estamos hablando de un universo predominantemente blanco, de clases sociales con dinero y excluyen de su mirada y consiguientemente de su ambiente a indígenas y a los negros. ¿Cómo que los excluye? Si hay silencio y si de hecho hay ausencia de estos cuerpos en nuestros consultorios y en nuestros institutos, si este silencio no hace ruido, no provoca ningún extrañamiento, especialmente en institutos de los países latinoamericanos, rectifica, de los países de América Latina, donde los indígenas eran los dueños de la tierra, hasta el evento de las invasiones, es justamente porque hay un rechazo en mirar, ver una realidad incómoda que provoca, que no provoca placer. Entonces es fundamental traer al centro de las discusiones psicoanalíticas este fenómeno que está presente entre nosotros, pero que no se hablaba ni se problematizaba por nosotros. Bueno, pero sabemos que aquello que no puede ser significado queda marcado produciendo síntomas. En el caso de nuestros institutos, los síntomas se revelan justamente por la composición monocromática de sus miembros. Veamos los cuadraditos de estas pantallas, veamos las diferentes personas que están aquí del mismo color de piel y por el rechazo igualmente silencioso. Veamos las diferentes elecciones sexuales de sus miembros.
a pesar de que el Código de Ética de IPA proclame que no podemos discriminar por raza, religión, etc. Como dije, son temas complicados, profundos, sobre los cuales tenemos que estudiar. Yo leí algo que aborda la discriminación y prejuicios, y es importante traerles este fragmento. El principal desafío es encontrar formas para demostrar cómo el racismo estructura el funcionamiento de la sociedad, tanto en la forma de producción como en las relaciones sociales. Porque el racismo es un sistema vivo y dinámico que se alimenta del prejuicio, de las actitudes de discriminación y de las injurias raciales que en todo momento se manifiestan a través de las instituciones y en las relaciones interpersonales. Esta es una frase de Regina para educadores de niños que estudian en la primaria. Esto se sobrepone al racismo, a la discriminación, al prejuicio, están en la raíz de actos violentos presentes en nuestra clínica. Parafraseando a Bell Hooks, hombres y mujeres que no se ven individualmente como víctimas del poder racista, tienen dificultad en considerar como algo serio la necesidad de trabajar y cuestionar en el sentido de modificar el pensamiento racista. En lo que tiene repercusiones clínicas, ya que aquello que es un punto ciego en nosotros tiende a ser actuado en nuestro oficio. Escuchando a Alberto Cabral, tuve algunos insights. Habló del analista para trabajar con el analizante para que se identifique con sus propias identificaciones. Sin duda, ese comportamiento huye de la ética analítica, discute del inconsciente, tiene más que ver con el trabajo comportamental que con el psicoanálisis. Pero tomemos como ejemplo esta situación, ese sujeto particular con su historia, con sus dolores, con sus elecciones y sus relaciones, que será conducido por la sordera narcisista del analista que lo conduce por terrenos alienados de su deseo. Nuestro trabajo es revelar lo que está reprimido o encubierto por relatos oficiales o por los comportamientos aceptables a los ojos de los demás, haciendo surgir otras lecturas y otros textos provenientes del inconsciente que pueden liberar al sujeto del dolor o del sufrimiento. Cuando haya una escucha receptiva para que salgan a la superficie. Entonces es importante que podamos retomar los estudios sobre la colonialidad, la descolonización y los significantes de la raza y el racismo. Uno, bueno, porque esos sistemas penetran en nuestros cuerpos y en consecuencia entran en la clínica. Y para que hagamos justicia a la realidad presente en nuestra cultura. Como dice Bion, hay ruinas de civilizaciones antiguas en cada uno de nosotros. Y el modelo de construcción política y social de nuestro continente fue arañado, trazado y marcado por la jerarquización de los cuerpos y por la subordinación forjadas por la violencia europea. Quiere decir que vivimos bajo un cuidado, entre comillas, que pretende preservar esa lógica. Propone mantener la división de los pueblos para que unos sirvan a otros, para que unos sostengan el sistema de acumulación de riquezas, mientras otros son explotados y excluidos del acceso a los bienes económicos, culturales, educativos, el acceso a la formación psicoanalítica. Lo sorprendente, y por eso
El movimiento de descolonización inaugurado y pavimentado por la diáspora negra es que todavía vivimos con esa violencia, con jerarquías y subordinación. Y si los psicoanalistas no pueden lidiar con eso, se convierten en mantenedores de ese sistema. Encarar o enfrentar el racismo, las fobias LGBTQI+, y las fobias, y todas las fobias, es considerar a nuestra humanidad y a los problemas que nos impiden y nos alejan más bien de esta condición. En nuestros análisis, dice Ferenc y Freud en 1910, investigamos las condiciones reales de los diversos niveles de la sociedad, purificados de hipocresía y de todo convencionalismo, tal como se refleja en el individuo. Los otros días escuché una importante feminista de Brasil, la profesora Eloísa Buarque de Holanda, quien falleció en marzo y tomó el apellido de su exmarido y ahora es Eloísa Teixeira. Se quitó el del marido y volvió al del padre y dijo que el feminismo es una lucha por los derechos humanos. Nunca lo había pensado desde esa perspectiva, pero las mujeres quieren guarderías, quieren decidir si continúan o no con un embarazo, quieren una semana laboral de 5 días de trabajo, decir no y ser respetada, etcétera, etcétera. Realmente es una lucha por los derechos humanos que hablan de nuestra humanidad. Ella hablaba de un trabajo que realizaba con personas de la periferia de Río de Janeiro. Y vean la perla que nos interesa. Dijo, el tema de la escucha, de prestar atención, de oír lo que están diciendo y no estar de acuerdo. Y estar de acuerdo. Ese espacio abierto para escuchar y para hablar. Y escuchar y aprender hace milagros. Ustedes, psicoanalistas de la comunidad, lo saben bien, porque es precisamente en esa dimensión en la que trabajan. ¿Y no es este nuestro compromiso, el de escuchar sin juzgar? Escuchar más allá, escuchar para acceder a lo no dicho. ¿Qué nos pasó? Que no nos dimos cuenta de la división de los cuerpos, que no diferenciamos los colores, las razas ni las etnias. La importancia de diferenciarlos es precisamente ver que no tienen el mismo lugar social, no tienen la misma representación social, no tienen el mismo respeto ni la misma ciudadanía. Kevin Victory, hablando del antirracismo de Fanon, dijo, durante siglos Europa ha interrumpido el proceso de los hombres y los esclavizó a sus designios y a su gloria. Por siglos, en nombre de una aventura espiritual, ha asfixiado a casi toda la humanidad. Lo veo hoy oscilando entre la desintegración atómica y la desintegración espiritual, escribe Fanon, profetizando en Los Condenados de la Tierra. Como hemos visto, cree que el racismo es obra de la burguesía de los países capitalistas a través de la dominación económica y cultural. Y Fanon complementa su entendimiento diciendo que ese mecanismo provoca una doble alineación, la económica y la cultural, afirmando que la alienación intelectual es una creación de la sociedad burguesa que se cristaliza en formas específicas que prohíbe toda evolución, todo progreso y todo descubrimiento. Abocarnos a lo que concierne a cuestiones de reflexionar sobre el racismo, es reflexionar
sobre nuestro pueblo, sobre la creación de la raza, del racismo, de las clases, y tratar de dar un giro para cambiar la cara, los hábitos y las costumbres de nuestras instituciones. Eso era lo que me interesaba y aún me interesa, que pudiéramos mirar las diferencias y abrazarlas, creando dispositivos para incluirlas, teniendo en cuenta sus conocimientos y sus condiciones de vida. Es importante que podamos saber que la inclusión requiere trabajo psicológico, psíquico, examen minucioso de nuestros prejuicios, requiere estudio y racialización. Debemos ser conscientes de que el mundo estaba dividido entre blancos, negros, indígenas, judíos, árabes, sigue estándolo. Nomenclaturas que a priori separan. Vania. La raza no tiene un estatus científico, es un concepto en disputa, pero existe socialmente y sus víctimas son demonizadas y son pantallas para proyecciones de odio y de crueldad. La sociedad a la que formó parte, como se dijo, SBPRJ implementó un sistema de becas socioraciales, ampliando el acceso a la formación psicoanalítica. Pero este fue el primer paso. Desde mi punto de vista, para reconocer y reparar la exclusión histórica de sectores invisibles de la población, hemos desarrollado un programa para que esas personas puedan ocupar el lugar que les corresponde. Otras 2 sociedades de Río siguieron nuestros pasos, como la Sociedad Brasileña de Porto Alegre y de Ribeirão Preto también, pero aún es poco, muy poco. Necesitamos continuar con nuestras reflexiones, ahora contando con nuevas voces, nuevas fuerzas. Nada sobre mí sin mí. Este es un principio ético y rector del cuidado. No sé de quién es la frase, pero me parece muy apropiada para lo que estamos hoy tratando. Durante siglos la historia nos fue contada desde una perspectiva eurocéntrica. Hoy los negros, indígenas, esos grupos minoritarios quieren rescatar la memoria de su historia. Y creo que tenemos una construcción de un psicoanálisis eminentemente latinoamericana. Tenemos la revista Calibán, el lenguaje de todos los rincones de América Latina y el nombre que la bautiza uno de los representantes de los conflictos que hablamos hoy. La revista, así como Psicoanalistas en la Comunidad, será premiada en el próximo Congreso de IPA. No es adoptada, sin embargo, por los institutos como referencia de un psicoanálisis contemporáneo que se nutre en los clásicos. Imagínate las contribuciones afrodiaspóricas. ¿Cuándo vamos a dar vuelta a esa llave? ¿Cuándo vamos a reconocer verdaderamente como potencias a nuestros negros, indígenas, a las personas de todos los colores? Lo que quiero, Isabel y colegas, y aún quiero, es un psicoanálisis que no discrimine bajo ninguna circunstancia, que asuma responsabilidades y compromisos y que sea antirracista. Muchas gracias. Gracias, Vania. Bien, la palabra ahora es para Maridel, para que presente a Pablo. Maridel, estás muteada. Maridel, tienes que estar. Ya. Bueno, decía que vamos a tener comentaristas de estos aportes tan importantes de nuestros colegas. Yo voy a presentar a Pablo Dragotto, es licenciado en Psicología, miembro titular y actual secretario de la Asociación Psicoanalítica de Córdoba. Es docente de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, es exdirector nacional de Prevención de las Adicciones en Argentina,
y autor del libro Acompañantes a conceptualizaciones en acompañamiento terapéutico. Pablo, te doy la palabra. A esta altura de la mañana, después de 1 hora y media, aun cuando las presentaciones son fascinantes, necesitaríamos de la Escola do Samba que estuvo en el Congreso de Río para estimularnos un poco. Espero que mis palabras puedan ser suficientemente interesantes para mantener la atención de ustedes. Quiero agradecer a mis compañeras y compañeros del grupo de estudio Psicoanalistas en la Comunidad la invitación a comentar las presentaciones que acabamos de escuchar, a la comisión directiva de FEPAL por el espacio y los recursos dispuestos para la realización de este webinar, y a Vania, Abel, Isabel, Teresa y Elizabeth en particular por sus trabajos y por la confianza. Las presentaciones que hemos escuchado transmiten con palabras precisas no solo la convicción de sus autoras y autores, sino la potencia de las acciones realizadas. No se trata solamente de discursos bellamente articulados, de citas teóricas pertinentes, de lecturas acerca de teorías o de la realidad misma, sino testimonios de actos concretados, líneas de acción en curso, políticas institucionales, grupales y personales implementadas con efectos concretos en personas, grupos e instituciones. Esto conmueve y moviliza. Infunde esperanza en momentos en los que la política en el mundo y en la región se endurece en luchas feroces que olvidan a las personas, grupos y poblaciones más vulnerados y padecientes. Tiempos en los que los consensos logrados trabajosamente para la implementación de políticas inclusivas que mitiguen el padecimiento de las víctimas de violencia, racismo, violencia de género, migrantes forzosos, minorías religiosas, raciales, sexuales, así como también para intentar revertir las consecuencias del cambio climático. Esos acuerdos y políticas son desconocidos y amenazados, cuando no simplemente cancelados. En este contexto, las palabras, pero sobre todo, insisto, las acciones transmitidas hoy por mis colegas son un soplo de aire fresco que nos alienta a seguir adelante en la tarea. Especialmente porque no son acciones aisladas de personas inspiradas y valientes. La valentía y la inspiración de Vania, Abel y mis compañeras de grupo han encontrado, o bien han generado, un cauce institucional que les da una fortaleza nunca antes vista en las instituciones psicoanalíticas regionales e internacionales. Por primera vez, espero no ser injusto en mi apreciación, los temas que hoy nos convocan constituyen prioridades y están en la centralidad de las políticas institucionales de IPA y de FEPAL. Nos llena de felicidad y nos da esperanza que haya continuidad, dado que la tarea de generar condiciones de equidad y de reparación de las consecuencias de las violencias, los prejuicios y los racismos estructurales al interior de nuestras instituciones, esa tarea recién empieza. Es enorme la pertinencia de la investigación realizada por el grupo de estudios, en sus objetivos y en su metodología. En sí misma, constituye una acción transformadora al visibilizar las prácticas de discriminación y exclusión y también las reparadoras en las instituciones psicoanalíticas. Cito: proponemos como hipótesis que las instituciones psicoanalíticas están sujetas al sistema social imperante, que reproduce el biopoder patriarcal y que ha producido disciplinas de normalización con respecto a la forma de subjetivación. Fin de la cita. Y es como si nos pusieran unos lentes polarizados que quitan los reflejos y los brillos del oro psicoanalítico para dejar expuesta una realidad estructural operante en nuestra casa y en nuestra experiencia formativa. Superado el escalofrío inicial, surge la pregunta: ¿cómo no lo vimos antes? Junto con un insight colectivo que a muchos alivia y a algunos aflige.
Los testimonios que las compañeras traen a la palestra, al centro del escenario, los hemos callado por décadas o comentado en voz baja por los pasillos de los claustros. Si son valiosas las hipótesis, las categorías de análisis planteadas y los testimonios presentados, más aún lo son los ejemplos de acciones reparadoras iniciadas por varias sociedades psicoanalíticas de la región, sobre todo algunas en Brasil, y por la FEPAL misma, anunciadas en el cierre del Congreso de Río. Así como el programa Concavidades, integración de proyectos reparadores ante los efectos de los prejuicios en la formación y en el ejercicio profesional, el cual tiene un plan de acción concreto, una metodología cooperativa y ha sido recientemente premiado por IPA. El grupo de psicoanalistas en la comunidad ha encontrado apoyo e impulso creciente en las comisiones directivas de FEPAL desde su formación y hasta el momento. Cristina Fulco, presidenta del 2018 al 2020, es miembro fundador del grupo y priorizó el trabajo comunitario no solo en su práctica cotidiana, sino también en su gestión institucional. Vania Cidade, presidenta 2022-2024, puso en el centro de su gestión, tal como nos acaba de recordar, la problemática del racismo, la segregación y los prejuicios, en un rumbo convergente con los planteados desde IPA a partir de la presidencia de Virginia Ungar. Su presentación de hoy, la de Vania, reaviva los recuerdos del vibrante Congreso de Río de Janeiro, con cientos de colegas debatiendo las problemáticas que hoy nos convocan. Fue un encuentro revitalizante, encuentro de ideas, pero también de los cuerpos, de las presencias, reencuentro de los abrazos y del afecto cara a cara. Vania nos habla hoy como psicoanalista, como política, como mujer negra. Da cuenta de un pensamiento y una praxis situada y nos convoca, cito, a reflexionar acerca de cuestiones de cultura que inciden en las subjetivaciones, pensar nuestros orígenes latinoamericanos, las prácticas coloniales y postcoloniales y pensar en un psicoanálisis antirracista. Fin de la cita. Da cuenta de sus experiencias en la formación psicoanalítica y de las acciones realizadas desde las gestiones institucionales recientes para mostrar y cuestionar las prácticas de exclusión dentro del psicoanálisis, cito, un universo predominantemente blanco de clases sociales privilegiadas que por denegación excluyó de su mirar y por consiguiente de su ambiente a indígenas y a negros. Fin de la cita. Nos recuerda que el trabajo de inclusión exige trabajo psíquico, el examen de nuestros preconceptos y exige estudio y racialización. Así como que el concepto de raza no tiene estatuto científico, pero existe socialmente, y sus víctimas son demonizadas y son pantallas para las proyecciones de crueldades y desdén. Confluye allí con los aportes recientes de Tamia Ayu, del 2023, quien afirma que en el psicoanálisis la raza solo aparece por su invisibilidad, por así decirlo, por su ausencia generalizada y como el punto ciego de un discurso analítico supuestamente no situado cultural, racial y étnicamente. Hasta ahí la cita de Tamia Ayuch. De ahí que sean necesarias políticas activas, no solo para visibilizar las violencias raciales y sus efectos, sino para revertir y reparar sus consecuencias. La tarea del Comité de la IPA sobre prejuicio, discriminación y racismo, dirigido por Abel Feinstein, va en plena consonancia con los objetivos y las acciones comentadas hasta aquí, y da cuenta de ese marco de política institucional imprescindible para el sostenimiento de una tarea que necesariamente se plantea a largo plazo y continua. Además, Abel nos acerca valiosos aportes conceptuales para entender este fenómeno y propone, apoyado en otros autores, caminos para desarmar el ensamblaje automático de las matrices que generan los prejuicios y la discriminación. La apelación a ir más allá de las identidades binarias, de entender el sí mismo, con Tortorelli, como desbordando la diferencia identitaria, y al ser como verbo
plantean líneas de trabajo para la teoría y para la práctica, no solo analítica, sino también en la formación de analistas. El trabajo con las identificaciones y las desidentificaciones forma parte de todo psicoanálisis bien conducido, y el análisis didáctico debería no ser la excepción. Para eso está también el trípode de la formación psicoanalítica. Lo que nuestros nuevos lentes, los que nos han regalado los expositores de hoy, nos muestran descarnadamente son las limitaciones del trípode para evidenciar, cuestionar, modificar y reparar consecuencias del racismo y la discriminación estructurales interiorizadas en nosotros mismos y en nuestras instituciones. Abel nos señala, cito, la diferencia de la otredad y la alterización, el trato descalificador y discriminatorio del otro a partir de generalizaciones, prejuicios, desconfianza hacia otro grupo y en algunos casos violencia extrema, como en el caso de los femicidios, y dice que si coincidimos en la importancia de la presencia del psicoanálisis en ejercicios transdisciplinarios que atiendan su complejidad, esto exige que definamos la especificidad de nuestro aporte. Fin de la cita. En esta línea traigo a colación lo planteado por Cristina Fulco en su texto Migraciones. Allí ella se pregunta, ¿qué tiene para aportar el psicoanálisis frente a estas nuevas realidades que por un lado interrogan su propio paradigma, mientras que por otro lo ponen en jaque con su llamado de urgencia y desafíos clínicos para acercarse a trabajar sobre los procesos de subjetivación que tanto las poblaciones migrantes como receptivas están transitando? Algo de lo vinculado a los comienzos de la estructuración psíquica, ámbito del narcisismo, nos recuerda Freud, al definir modos de funcionamiento de las pulsiones del yo. Importa recordar que en esos trabajos, lo que Freud define como yo placer es equivalente al rechazo de lo extraño, a lo que viene de afuera, al ser vivido como malo y amenazante. Hasta ahí la cita de Cristina Fulco. Si bien estos mecanismos se dan en cada proceso de subjetivación, estas no suceden en contextos abstractos, ahistóricos y desideologizados. Recordemos que en la lógica significante, un significante se define en primera instancia por oposición al conjunto de los significantes. No es necesariamente binaria. Las causas de la segregación y el sometimiento de un otro, negro, indio, mujer, extranjero, esas causas son sociales, políticas, económicas e históricas. Allí hay un indicio de cómo el afán del paradigma explicativo, de lo intrapsíquico, ha sido funcional a la perpetuación de exclusiones e inequidades, en tanto no podamos reconocernos en un ejercicio situado de nuestra práctica. Reconocer al mismo tiempo nuestra raigambre latinoamericana, pero formados en una disciplina con ideales y prácticas teñidas de una mirada colonial. Para finalizar, quiero compartir con ustedes un fragmento de Las Cautivas, obra de teatro escrita y dirigida por Mariano Tenconi Blanco, actualmente en cartel en Buenos Aires, y actuada por Lorena Vega y Laura Paredes. Quizás podamos encontrar allí una metáfora de las transformaciones que empiezan a suceder entre nosotros. Es la historia de dos mujeres en tiempos de la colonia, relatada en primera persona por cada una de ellas. Una francesa, Céline, llevada como cautiva por un malón que irrumpe en medio de su boda. Perdón, Pablo, te queda un minuto nada más, ¿eh? Como dije, estoy terminando. Una indígena, Rosalila, la mensajera, que pone su cuerpo sobre el de Céline cuando ésta está por ser violada por uno de los hombres de la tribu. Luego se lleva a Céline al desierto huyendo a caballo, cumpliendo con una misión que siente se le ha encomendado. Rosalila se refiere a Céline como la elegida. Céline se refiere a Rosalila como Atala. Cada una nombra a la otra con un nuevo nombre
en su propia lengua. La extrañeza inicial va mutando en curiosidad, solidaridad, atracción, pasión, amor. Gozan de sus cuerpos sobre un mapa de la América del Sur. Después de recorrer el desierto, huyendo de hombres violentos, terminan muertas por hombres violentos, blancos. En el camino liberan a negros y negras traficados como esclavos. La obra termina con el monólogo de Rosalila, la india, después de ser baleada por el blanco. Y dice así: ahora estoy en el fondo del río. El agua es helada. Yo nado suavemente. Me siento liviana. Veo la orilla desierta. Veo árboles, flores, aves. Al fin comprendo mi corazón. De pronto, en la orilla, de pie, aparece Elegida. Está desnuda. Salgo del agua. Yo también estoy desnuda. Elegida me abraza fuerte. Le digo una frase que no existe en mi idioma, pero cuyo significado comprendo perfectamente. Le digo a Elegida: te amo. Tengo la conciencia de este instante inmortal dentro de mi alma. La miro a Elegida por última vez. Dame la mano, no seas tímida. Vení, amiga, sentime, Elegida. Ha llegado la hora de avanzar con ímpetu hacia el infinito. Vas a temblar, todo va a sacudirse, y tú vas a temblar. Y entonces sucede una explosión maravillosa, como un relámpago, como un trueno. Ahora mensajera ya no es mensajera, y ahora elegida ya no es elegida. Estamos abandonando el mundo material, ahora somos la fuerza. Estamos en las flores, estamos en el río y estamos dentro tuyo. Muchas gracias, perdón si me excedí en el tiempo. Bien, pasamos al segundo comentario. Voy a presentar el comentario de quien hará el comentario: Alejandro Támez, licenciado en psicología, médico psiquiatra, psicoanalista de adultos, niños y adolescentes, interacciones precoces, maestro en familia y grupo, pareja, familia y grupo, doctor en psicoterapia, trabaja. Actual presidente de la Sociedad Analítica de Grupo de Monterrey, miembro con función didáctica de la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara, expresidente de FEPAL entre 1994 y 96 y ponente en el Congreso de Lisboa sobre discriminación en las instituciones psicoanalíticas. Entonces, Alejandro, por favor, adelante. Bueno, ¿sí me escuchan? Me toca a mí coordinar la discusión más que ser ponente. ¿Sí me están escuchando? Sí, Alejandro, sí. La idea es que levanten la mano. Primero necesito saber cuántos minutos quedan para la discusión, para coordinar la discusión. Mariedel. Sí. Perdón, Alejandro. Técnicamente nos quedan 7 minutos, Bueno, así que haz lo que puedas. lo que se pueda. Vamos a dar 5 preguntas o comentarios. Les pido que no se excedan de 1 minuto cada uno, desgraciadamente, para a ver si es posible regresar con los ponentes. Y necesitan levantar la mano para yo observar quién sigue en la lista. También me va a estar ayudando de los comentarios escritos Gabriela y alguien de Brasil, ¿verdad? Y quizás los puedo leer a los 5 condensados de español, pero tenemos 8. Bueno, adelante, porque no ha levantado la mano nadie. Voy a condensar 5 que se parecen en un orden más o menos para que se entienda. Uno de los comentarios tiene que ver con que este tema permite reflexionar sobre uno mismo y estar consciente sobre los sesgos personales, que es bastante importante. También llama la atención que en los nuevos analistas de información este tema importa mucho y genera mucho movimiento.
Entonces se busca que a la par de la formación haya espacios en donde se pueda trabajar también con estos enfoques sobre prejuicios y discriminación. Otro tema interesante que se repite es que se toma conciencia, ¿no? De que tenemos, como decía Abel, un orden patriarcal que también atraviesa nuestra institución madre, es decir, la IPA. Y desde ese lugar se puede repensar o se debe repensar la formación para poder ampliar los estudios y métodos para atender y trabajar con poblaciones distintas, ¿no? La clase media, cis, hetero, que es lo que normalmente se nos enseña además en la formación, lo cual lleva a que muchas personas pregunten cómo hacemos para modificar en lo efectivo estos conceptos arraigados, y lleva a varias conclusiones de algunos colegas, que es incluir estos temas en la currícula de formación, tanto de FEPAL y sus sociedades como dentro de la IPA, en donde se tome en consideración no solo la inclusión también de la población negra, sino de la población andina, que tiene totalmente otro tipo de cultura y realidad. Por ahí los primeros 5, Alejandro. En portugués se me desapareció el cuadrito. En portugués no tenemos preguntas y comentarios que tal vez podría traerlos. Elogios a la intervención de Vania y sobre la necesidad de pensamientos y prácticas antirracistas en nuestras instituciones. También un comentario de una colega que habla de que es necesario abordar urgentemente estos temas y repensar en nuestras prácticas y compromisos éticos, y un debate que es necesario el debate que se amplíe el mismo. También se felicita al grupo de FEPAL, especialmente al grupo de Comunidad y Cultura por este importante debate, y también a la intervención de Vania. Gregorio Garfinkel. Perdón. Lo sinteticé. Sí, gracias. Gregorio Garfinkel y luego sigue Isabel Mancione. Y después, si algún ponente quiere comentar sobre los comentarios. Gregorio. Me resultó muy interesante todo este webinar y quiero ser muy breve. Lamentablemente quizás no pueda quedar del todo claro lo que quiero exponer. Cuando Freud planteó la metapsicología, habilitó una posición meta. Meta en griego significa lejos. Hoy en día hay, con respecto al tema que estamos tratando, hay una polémica muy grande en filosofía acerca de dos posturas antagónicas. Para algunos, moral y ética son sinónimos. Pero hay un grupo de filósofos universalistas que propone algo que yo también quiero hacer extensivo a esta reunión. Es colocar, diferenciar moral de ética, porque moralidades hay tantas como personas. Y la idea es que si se puede lograr algún tipo de regulación, el sueño de Einstein y Freud, la famosa correspondencia, de establecer leyes para regular las moralidades. ¿Qué tiene que ver esto? Yo creo que no cabe ninguna duda de que para poder enriquecer lo que estamos haciendo como psicoanalistas, tenemos que seguir derrumbando los obstáculos con la sociología. Mi idea es, no lo puedo en 2 minutos, no puedo fundamentarlo como me gustaría, es utilizar cosas que yo he hecho a veces en reuniones y me ha costado bastantes críticas, utilizar en diferentes momentos la sociología como metapsicología y usar a veces también, como acá se intenta, el psicoanálisis como metaética.
Concretamente, todos estamos de acuerdo en que tenemos que modificar una serie de conceptos que calificamos de prejuiciosos, pero tenemos que encontrar la instrumentación adecuada. Por eso el ejemplo con la filosofía. Han propuesto que hasta que no se haga una diferencia entre ética y moral, en el sentido de que la ética recule todas las moralidades, tal como dijo Freud, no hay forma de establecer una ley que pueda tener la fuerza suficiente para resolver lo que tanto ansiaban. Nada más que esto, y gracias, fue muy interesante todo. Entiendo que ya se acabó el tiempo, no sé si te permite, Maridel. Sí, lo que estaba pensando estaba Isabel, ¿no? Como para hacer un comentario. Y lo que más me preocupaba es que iba a pasarle la palabra a Diana y a Lula para que cerraran. Me parece que debemos hacer eso, ¿no, Bueno, Isabel? Sí, lo Diana. mío es muy breve y es una información para todos. Nuestro grupo, en el premio que ha sacado y que le será entregado en Lisboa por el programa Concavidades, hace una propuesta práctica. En nuestro grupo hay al menos 18 proyectos que son equipos de trabajo en distintos lugares de Latinoamérica. Con el programa con el cual ganamos el premio, que es muy humilde en dinero, pero nos va a servir para amortiguar un poco nuestros gastos, nos proponemos reunirnos en cada institución psicoanalítica en la que tengamos alcance justamente para trabajar estos temas. Nosotros siempre hablamos mucho de pensar, pero también se requiere la práctica, el escucharnos unos a otros y el trabajar para diluir los prejuicios que se convierten en obstáculos internos, tanto para escuchar en el consultorio como para escuchar en la comunidad. Nosotros tenemos que proponernos cada día ser mejores personas para ser mejores psicoanalistas. Solo esto quería decir. yo quiero Bueno, cerrar la discusión con un dicho de Freud, que no hay peor enemigo que el enemigo invisible. Sí, bueno, Diana. queremos agradecer a la Comisión Directiva de FEPAL por el apoyo técnico necesario que nos brindó para llevar a cabo esta webinar y principalmente agradecer a todos los participantes de este encuentro que nos acompañaron en esta reflexión colectiva. El grupo Psicoanalistas en la Comunidad apostamos a generar cambios personales y profesionales, tanto en los psicoanalistas como en las instituciones psicoanalíticas, frente a la discriminación y la exclusión. Y pensamos que el camino es la autorreflexión como esta, para ampliar nuestras capacidades de una hospitalidad sin condicionamientos. De todas formas, siempre nos preocupa cómo llegar, y esto tiene que ver con lo del enemigo invisible, a quienes no se sienten convocados a reuniones como esta, porque en principio no comparten estas ideas. Seguramente el camino es incluir estos temas en la formación para crear más preguntas en el interior de cada analista en lugar de certezas. Muchas de las ideas vertidas hoy coinciden con nuestra aspiración como grupo, con esta aspiración de poder juntos revitalizar el psicoanálisis y lograr que quienes nos consultan por su sufrimiento, tanto en el consultorio como en la comunidad, se sientan mejor alojados, obteniendo una atención menos prejuiciosa y más cóncava, ¿no? De ahí viene el nombre del proyecto. El programa. Esta webinar forma parte de las acciones que pensamos que pueden acercarnos a estos objetivos, así como la investigación que se realizó y que está disponible para quien quiera acceder a ella en varios idiomas y solamente tienen que escribir a FEPAL para solicitarla. Nuestra intención es seguir en contacto y los esperamos en las próximas actividades para seguir pensando juntos y trabajando juntos.
Diana Lula va a hacer algún comentario, Lula. Me gustaría también agradecer a todos los participantes del evento, que para mí sin duda también fue muy interesante. Invitarlos también a otros eventos que van a surgir, porque este grupo es muy activo, muy productivo. Con toda seguridad tendremos más eventos. Creo que este webinario muestra cómo el psicoanálisis puede contribuir con el trabajo con estas poblaciones que fueran excluidas, humilladas, invisibilizadas y que deben ser vistas, miradas, incluidas con su potencia, con todos sus derechos, con todo su valor. Este es un trabajo del psicoanálisis y es un deber del psicoanálisis dentro de los consultorios o incluso fuera de ellos y dentro de nosotros también. Quedó muy claro hoy que tenemos que hacer ese trabajo en diferentes niveles. Era eso, es un agradecimiento entonces a todos ustedes y espero que nos veamos en breve en otros eventos. Gracias. Sí. Flavia, puede cerrar. Bien, les agradezco a todos. Creo que fue una discusión muy importante que debe continuar. Entonces, hasta la próxima. De mi parte lo mismo. Muchísimas gracias a todos por estar y hasta la próxima. Y hay un regalito para el final, un video.